de salud y tendremos el testimonio de un sobreviviente de Nagasaki, el señor Yamashita, quien no pudo lamentablemente estar en vivo hoy, pero dice que nos espera en México y nos proporciona su testimonio. Ya le doy la palabra a Carlos. Carlos, muchas gracias por tu apoyo. Buenos días y buenas tardes a todo el mundo en Latinoamérica. Muchas gracias, Pía, por la presentación. Yo soy Carlos Umaña, soy médico. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Soy médico, soy copresidente de IPPNW en Costa Rica. Copresidente significa que habemos dos presidentes simultáneamente. IPPNW es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Desde que nuestra organización se creó en 1980, ha sido el estandarte hablar sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Y a continuación les voy a presentar un informe sobre un estudio que se hizo que se llama la hambruna nuclear. Si podemos presentar ahora la presentación que les tengo preparada. La presentación se va a basar en un estudio realizado por dos de nuestros miembros, Adam Rohrbach y Lili Shi. Vamos a ver. Que ellos se basaron en varios estudios climatológicos y tomaron insumos sobre varios otros estudios. Muy bien. Ahí está nuestra página web por si quieren visitarnos también. La siguiente, por favor. Sí, la flechita. Muy bien. Esa es una charla, hambruna nuclear, es los efectos sobre el clima global de una guerra nuclear regional. ¿Verdad? Esta es la siguiente, por favor. Esta es una charla que se basa en el informe realizado por el doctor Ira Helfand. Básicamente, la guerra nuclear a nosotros nos puede parecer un problema remoto en nuestros países, porque nosotros no tenemos armas nucleares y nuestras ciudades no son el blanco de armas nucleares de otros países. Incluso en los estados con armas nucleares, una guerra nuclear parece menos probable de lo que era durante la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética tenían miles de cabezas nucleares en alerta roja. El propósito de esta presentación es mostrarles cómo una guerra nuclear en cualquier parte del mundo tendría consecuencias devastadoras para todos nosotros, porque ya sea si se detona una bomba nuclear en alguna de nuestras ciudades, igual vamos a tener estas consecuencias. Los retos en seguridad y desarrollo, que ya de por sí son difíciles de abordar en muchas partes del mundo, serían imposibles de enfrentar en el colapso global que resultaría de tal guerra. Entonces, yo espero que la evidencia que voy a presentarles a continuación les convenza de unirse a esta campaña, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, y también de considerar el tema de la Convención sobre las Armas Nucleares como una prioridad en seguridad. El informe de la hambruna nuclear va a estar disponible también, hay un resumen ejecutivo que está disponible en el campus, y más información hay disponible en el sitio de IPPNW. La siguiente, por favor. Una guerra nuclear regional provocaría una alteración en el clima global de proporciones inmensas. Aquí vamos a poner a modo de ejemplo, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que ese es el escenario más probable. Vamos a considerar una guerra entre India y Pakistán que involucre 100 bombas. Cada una de estas bombas va a tener la misma potencia que la bomba de Hiroshima, lo cual es bastante menos de lo que tienen actualmente en sus arsenales combinados India y Pakistán. La siguiente, por favor. Una guerra de esta envergadura aniquilaría a 20 millones de personas de un solo golpe, ya que se destruirían las grandes ciudades del subcontinente y cubriría gran parte del Asia del Sur con una lluvia radioactiva extensa.
pero las consecuencias globales son aún más alarmantes. La siguiente, por favor. Los estudios realizados por pares, realizados por expertos en el clima, muestran claramente que incluso este conflicto nuclear limitado afectaría los patrones climáticos en todo el mundo. El humo negro que se produce de la explosión y los escombros que se inyectan a la atmósfera por las explosiones y los incendios resultantes bloquearían la luz solar que llega a la Tierra, produciendo un enfriamiento superficial promedio de menos 1,25 grados centígrados que duraría varios años. Estamos hablando de un enfriamiento superficial en el área superficial. En el área de la superficie se bajaría 1,25 grados centígrados. Incluso después habría un enfriamiento persistente promedio de la superficie de medio grado centígrado. Y bueno, podrán estar pensando, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene una caída de 1,25 grados centígrados? Suena algo relativamente ínfimo, ¿verdad? Pasemos a la siguiente para explicarles un poquito más. Creo que nos brincamos. No, la anterior, devolvámonos como unas 3 diapositivas. Otra más. Esta misma, sí. Aquí estamos viendo entonces cómo este gráfico compara el calentamiento global de los últimos 120 años con un enfriamiento que se llevaría a cabo rápidamente en cuestión de días. Y ahora sí, el del mapita que viene. Vamos a ver. Muy bien. Aquí lo que estamos viendo es, como resultado de este enfriamiento, se reduciría la época de crecimiento, ¿verdad? Es decir, los días libres de las heladas, ¿verdad? Que es la época de crecimiento, este enfriamiento relativamente pequeño nos reduciría estas épocas de crecimiento en 10 a 20 días en muchas zonas productoras de los granos más importantes del mundo. Y esta disminución podría eliminar por completo los cultivos que no tienen tiempo suficiente para llegar a madurar, ¿verdad? Ahora el siguiente mapa, por favor. El siguiente. Entonces vemos que habría también importantes alteraciones en los patrones de precipitación, con una reducción del 10% en la precipitación global y grandes reducciones en el monzón de verano en Asia. Y esto, el efecto directo más importante de estos cambios en la temperatura y la precipitación sería una disminución en la producción mundial de alimentos. Si bien no hay estimaciones precisas sobre la insuficiencia de la producción de alimentos disponibles en este momento, hay una experiencia histórica sobre los episodios de enfriamiento anteriores que sugiere que el impacto sobre los suministros de alimentos sería muy grande. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Aquí estamos, el volcán Tambora, sí, no me la cambien. El volcán Tambora fue un ejemplo de esto. Ese es el episodio más grande que se ha estudiado de estos casos y se denomina el año sin invierno en 1816. Se produjo tras la erupción del volcán Tambora en Indonesia en 1815. El enfriamiento global promedio debido a esta erupción fue de solo 0,7 grados centígrados, es decir, la temperatura global bajó solamente 0,7 grados centígrados y el efecto duró solamente un año. Sin embargo, en Norteamérica este enfriamiento produjo una interrupción completa de la temporada de crecimiento con heladas arrasadoras en junio, julio y 2 veces en agosto. Hubo una pérdida generalizada de los cultivos con una duplicación de los precios de los granos y en las zonas densamente pobladas en otras partes del mundo las consecuencias fueron mucho peores y se produjeron hambrunas en Irlanda, en Francia, en Suiza, en los estados alemanes y en la India. Quedémonos ahí, no me pasen la diapositiva. Sí, pásenmela solamente cuando diga siguiente, nada más. Entonces, tenemos que en 1816 las pérdidas de las cosechas se debieron principalmente al enfriamiento y a menores precipitaciones. Hay varios otros factores que podrían afectar la cantidad de reservas de alimentos disponibles en el caso de una guerra nuclear regional. Por ejemplo, si el humo negro que se inyecta en la atmósfera en una guerra nuclear causara una reducción significativa del ozono,
Esto podría provocar un descenso aún mayor de la producción real de alimentos. La interrupción de la producción de petróleo también podría causar una grave disminución de la producción de alimentos que depende de los fertilizantes y los pesticidas derivados del petróleo y de los tractores, las bombas de agua y los camiones que usan petróleo como combustible. Los cultivos que sí lograron crecer entonces podrían desviarse para compensar la pérdida de gasolina disponible, ¿verdad? Para usar combustibles vegetales. Hoy en día, por ejemplo, la producción de etanol ya está utilizando grandes cantidades de grano que de otra forma estarían disponibles para la alimentación de personas o de ganado. Y bueno, por último, si una guerra regional diera lugar a una contaminación radiactiva significativa de uno o más de los principales productores de alimentos, podría ser necesario destruir grandes cantidades de alimentos y habría que retirar de la producción áreas significativas también de tierras de cultivo, porque están contaminados por radiación. Entonces, la combinación de malas cosechas y un sistema de distribución colapsado evitarían que los alimentos esenciales lleguen a países africanos y a muchos otros en el mundo. La siguiente, por favor. Muy bien. En un reciente estudio de investigación por parte de IPPNW en Estados Unidos y los médicos por una responsabilidad social o PSR, mostró que en los Estados Unidos la producción de maíz se reduciría en un promedio de un 10% durante toda una década, presentándose la caída más severa, que sería cerca del 20%, en el año 5. Habría una disminución similar en la producción de soya, que sería la pérdida más severa, también cerca del 20% en el año 5. La siguiente, por favor. También habría una disminución significativa en la producción de arroz de media temporada en China. Durante los primeros 4 años la producción de arroz se reduciría en un promedio de 21%. Durante los 6 años siguientes el descenso sería de un promedio de un 10%. Aquí podemos ver entonces cómo va disminuyendo la producción de arroz en China. La siguiente, por favor. Contamos también con otro nuevo estudio que se terminó en el otoño del 2013, que mostró que también habría descensos aún mayores en la producción de invierno de trigo en China. La producción caería en un 50% en el primer año y en promedio durante toda la década después de la guerra estaría reducida en un 31% con respecto a los valores iniciales antes de este invierno. La siguiente, por favor. Entonces, la disminución de la disponibilidad de alimentos se agravaría por el aumento en los precios de alimentos, lo que haría que los alimentos fuesen inaccesibles para los cientos de millones de personas más pobres del mundo. Incluso si los mercados agrícolas continuaran funcionando normalmente, 215 millones de personas en el sur global se añadirían a las filas de desnutridos después de una década. La siguiente, por favor. En este momento estamos bastante bien preparados para hacerle frente a una importante caída de la oferta mundial de alimentos. En junio de 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estimó que las existencias de cereales eran de unos 509 millones de toneladas métricas, es decir, un 21% del consumo anual de 2.339 millones de toneladas métricas. Si expresamos esto en días de consumo, esta reserva nos duraría unos 77 días. En el 2012, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU estimó que 870 millones de personas en el mundo padecen de desnutrición. Entonces, enfrentando esta precaria situación, incluso pequeñas reducciones adicionales en la producción de alimentos podrían tener importantísimas consecuencias. Las reservas actuales de granos no brindan ningún tipo de reserva significativa en caso de una fuerte disminución de la producción mundial. La siguiente, por favor. China tiene reservas significativamente más grandes de granos que el resto del mundo junto, ¿verdad? Que todos los países juntos, China tiene reservas significativamente más grandes.
En el verano de 2013, las reservas de trigo ascendieron a casi 167 días de consumo y las reservas de arroz eran de 119 días de consumo. Y bueno, a pesar de esta posición relativamente fuerte de China, este país tendría serias dificultades para hacerle frente a la enorme reducción de la producción de trigo que se proyecta en este nuevo estudio. Incluso las grandes reservas que China mantiene se agotarían al cabo de algunos años. La siguiente, por favor. Bueno, en esta sí, desnutrición crónica hoy. Actualmente hay millones de personas que sufren desnutrición crónica. El adulto promedio necesita entre unas 1.800 y unas 2.000 calorías al día, dependiendo de su estatura y otros factores, para satisfacer sus necesidades metabólicas básicas y mantener un nivel mínimo de actividad física. Los requerimientos de los niños dependen de la edad y del tamaño. Y actualmente hay varios miles de millones de personas en el mundo cuya ingesta calórica diaria está por debajo de sus requisitos mínimos. Cada año, alrededor de 5 millones de niños en este grupo se mueren de hambre. Un pequeño descenso en los alimentos disponibles podría poner a todo este grupo en riesgo. Y hay varios factores que sugieren que la comida accesible para aquellos que ya están desnutridos disminuiría dramáticamente. Además, devolvámonos un segundito, todavía no. Hay cientos de millones de personas cientos de millones de personas que actualmente tienen un consumo alimentario adecuado, pero que viven en países que importan gran parte de la comida. Por ejemplo, en África del Norte, que es hogar de más de 150 millones de personas con un consumo promedio de calorías que está muy por encima del nivel mínimo, importa el 45% de sus alimentos. Un número de otros países en el Oriente Medio, además de Malasia, Corea del Sur, Japón y Taiwán, también dependen de las importaciones para el 50% de su consumo de granos. En total, varios cientos de millones de personas más estarían en riesgo si hubiera una interrupción importante en el en el comercio internacional de granos. Ahora sí, pasemos a hablar un poco sobre la crisis de la gran hambruna de Bengala del 43. Entonces tenemos que incluso un descenso modesto, repentino, en la producción agrícola podría provocar una hambruna masiva. Cuando se dio la gran hambruna de Bengala, en el 43, la producción de alimentos disminuyó solamente un 5% de lo que había sido, en promedio, durante los 5 años anteriores. Y en realidad, este número era 13% más alto de lo que había sido solamente 2 años anteriores, y en ese momento no había habido una hambruna. En el 43 lo que pasó fue que después de la ocupación japonesa de Birmania, que históricamente había estado exportando granos a Bengala, que es una región de la India, la disminución de la producción de alimentos se acopló con el acaparamiento de pánico y el precio del arroz aumentó casi 5 veces, haciendo que muchas personas no pudieran costear sus alimentos. Estos dos factores, tanto el acaparamiento como el aumento severo de los precios del arroz, causaron una inaccesibilidad efectiva de los alimentos que era muchísimo más severa que el déficit real de la producción. Y en este caso, 3 millones de personas murieron de hambre. En el caso de un episodio de enfriamiento global causado por una guerra nuclear regional, sería de esperar que los precios de los alimentos y el acaparamiento aumentaran dramáticamente a nivel global, ya que los países que normalmente exportan los granos se aferrarían a los excedentes que tienen para alimentar a su propia gente. La siguiente, por favor. Si las condiciones de hambruna persistieran durante un año o más, pues parecería razonable que temer que el número de muertos total a nivel mundial en el sur del global podría superar los 1.000 millones solamente por inanición. En combinación con los 870 millones de personas que actualmente están desnutridas y las poblaciones de los países que importan sus alimentos, esto asciende a 1.300 millones de personas. En China, que también están en riesgo. Y esto hace que el número de personas potencialmente amenazadas por el hambre sea más de 2.000 millones. La siguiente, por favor. Hay que tomar en cuenta también otros dos factores. Primero, hay una muy alta probabilidad de que la hambruna a esta escala podría conducir a grandes epidemias de enfermedades infecciosas. La hambruna de 1816 desencadenó una epidemia de tifus,
El tifus es una enfermedad que se le llama la peste también, donde la gente le da una fiebre, les da delirios, se les ponen manchas rojas en la piel y sin tratar muchos llegan a morir. Bueno, entonces desencadenó una epidemia de tifus en Irlanda que se extendió a gran parte de Europa y las condiciones de hambruna de la India ese mismo año llevaron también a un brote de cólera que se ha implicado como la primera pandemia de cólera a nivel mundial. La muy estudiada gran hambruna de Bengala del 43 se asoció también a grandes epidemias locales de cólera, malaria, viruela y disentería. A pesar de los avances en la tecnología médica de los últimos 50 años, una hambruna mundial en la escala prevista sería el medio ideal para que se dieran epidemias de alguna o todas de estas enfermedades, particularmente en las grandes megalópolis del mundo en desarrollo, que son hacinadas y que a menudo son carentes de un saneamiento adecuado en las mejores épocas y en las mejores condiciones. Es casi seguro que veríamos brotes importantes de enfermedades infecciosas. Enfermedades como la peste, estamos hablando de la peste bubónica, que no han sido prevalentes en los últimos años, podrían de nuevo convertirse en importantes amenazas para la salud. La siguiente, por favor. Entonces, debemos tener en cuenta el inmenso potencial para la guerra y los conflictos civiles que se crearía en una hambruna a esta escala. En las naciones en donde la hambruna esté muy extendida, es casi seguro que habría disturbios por alimentos, es lo lógico, y la competencia por recursos alimenticios limitados bien podría exacerbar las enemistades étnicas y regionales. Entre las naciones parece que sea muy probable que haya conflictos armados, ya que los estados que dependan de las importaciones adoptarían en cualquier medio a su alcance para tratar de mantener el acceso a los suministros alimenticios. Y en el peor de los casos, esto podría implicar un uso de más armas nucleares. Es imposible calcular con exactitud cuál va a ser el número de víctimas mortales a nivel mundial de la enfermedad, más las guerras de esta nueva guerra nuclear, sumada a la, vamos a decir entre comillas, guerra nuclear regional limitada. Pero el alcance mundial de los efectos climáticos, los muertos por estas causas bien podrían ser de 800 de millones de personas. Y aun cuando pensamos que este es un escenario bastante escalofriante, una guerra nuclear regional no es el peor peligro que enfrentamos. Esa sería la amenaza que representan los arsenales de las dos superpotencias nucleares, los Estados Unidos y Rusia, que juntos mantienen más o menos unas 19.000 armas nucleares. Y muchas de ellas son de 10 a 30 veces más potentes que las bombas en el arsenal de India y Pakistán. Lo más alarmante es que alrededor de 2.500 de estas armas siguen estando en alerta roja. Están montadas en misiles que pueden ser lanzados en cuestión de minutos y que pueden alcanzar sus objetivos en otros países en cuestión de media hora. ¿No me la cambian todavía? Hablando todavía como en el peor de los casos, ¿verdad? Que no se puede descartar, no podemos descartar el peor de los casos mientras existan estas armas y mientras tengamos un arsenal como lo tenemos. El peor de los casos es una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, en el cual se usen muchas o todas de las 20.000 armas nucleares que ellos tienen. Si 500 ojivas alcanzaran las principales ciudades de Estados Unidos y Rusia, 100 millones de personas podrían morir dentro de la primera media hora. Decenas de millones serían heridos a muerte. Enormes extensiones de ambos países se verían cubiertos por la lluvia radiactiva y se destruirían sus infraestructuras industriales, de transporte y de comunicación. La mayoría de los estadounidenses y de los rusos morirían en los primeros meses después de las detonaciones por enfermedad de radiación, que incluye varios tipos de cáncer, incluye varias infecciones, enfermedades epidémicas, por exposición y por inanición. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, y eso no termina ahí, porque el ataque podría causar el mismo tipo de alteración climática que una guerra nuclear limitada, pero a una escala muchísimo más grande. En el escenario del sur de Asia, 5 millones de toneladas de residuos entran en la atmósfera. En una guerra con los arsenales de Estados Unidos y de Rusia en alerta máxima, pues se producirían 50 millones de toneladas. Y si también se usara el resto de los arsenales estratégicos que mantienen Estados Unidos y Rusia, este número se elevaría
a 150 millones de toneladas. Estamos hablando de 150 millones de toneladas de humo negro, de hollín y de escombros que ingresan a la estratosfera y cambian y bloquean la luz solar. Entonces, sí, devolvámonos en una. Siento como que Pia me está diciendo que me apure. ya falta poquito, porque lo que estamos viendo en realidad es el fin del mundo. O sea, si estamos hablando de 150 millones de toneladas de escombros, estos bajarían la temperatura media global ya no en 1.5 grados centígrados, sino en 10 grados centígrados. Y esto produciría temperaturas que no se ven en la Tierra desde el punto más frío de la última era de hielo, hace unos 18.000 años. Durante 3 años no habría un solo día libre de las heladas en el hemisferio norte, todo estaría lleno de escarcha, la agricultura se detendría, los ecosistemas colapsarían y muchas especies, incluyendo probablemente la nuestra, tal vez se extinguirían. Ok, quedémonos ahí, no me la toquen, no me la toquen. Bueno, la lección con esto es que todo el mundo realmente es el blanco de las armas de los estados con armas nucleares. Incluso cuando no estén apuntando los misiles propiamente a nuestras ciudades, nosotros somos blanco de sufrir todas estas consecuencias. Por eso es que trabajar para acabar con esta amenaza no solamente es responsabilidad de una ciudadanía global, es un interés vital para todos en este planeta. La siguiente, por favor. Bueno, y nosotros podemos dar este siguiente paso, porque en realidad solamente estaremos verdaderamente y permanentemente a salvo de los errores descritos en esta presentación si prohibimos las armas nucleares y las eliminamos de la faz de la Tierra. Lo hemos hecho ya con las armas químicas y con las armas biológicas, y más reciente con las minas terrestres y las municiones en racimo. Este es el momento para añadir la abolición de las armas nucleares a la lista. La siguiente, por favor. ¿Ahí? No. Bueno, la campaña de ICANN, que me imagino ya les han hablado, en este seminario reúne a varios grupos que participan para lograr un mundo más seguro, próspero y pacífico. Y el objetivo de esta campaña, que dicho sea de paso fue lanzada por IPPNW en el 2007, es que se prohíba y elimine las armas nucleares y que se elimine esta amenaza existencial para la humanidad, tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Y ya para terminar, ya la última, el informe está disponible en nuestra página web. Hay un informe, un resumen ejecutivo, un informe todavía mucho más completo, todavía no está disponible en español, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en varios otros recursos. Hay un libro que también estamos traduciendo que se llama Los 5 mitos sobre las armas nucleares, que vamos a, por lo menos el enlace de cómo conseguirlo, se los pondremos a disposición, tanto en la página de IPPNW como en la de nosotros y probablemente la de ICANN también. Y ya la siguiente, por favor. Muchísimas gracias por su atención y espero que poderles contestar las preguntas que tengan en estos momentos, y pues, si no, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Carlos, muy ilustrativo. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas, y para eso los participantes tienen que ir al botón de levantar la mano que está en su monitor arriba a la derecha. Dejo lugar para las preguntas. Muchas gracias de nuevo, Carlos. Mucho gusto. Héctor Guerra, te escuchamos. Héctor, ¿estás hablando? Porque
Tendríamos que estar escuchándote tu pregunta. Por ahí no tiene activado el micrófono. Lamentablemente, Héctor, no te escuchamos. Pasamos a la siguiente pregunta y luego volvemos a vos. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de Héctor, y esto está dirigido hacia vos, Carlos, esta pregunta. Y dice, usted mencionaba que los países están preparados para enfrentar una hambruna que podría producirse a consecuencia de un arma nuclear. Pero, ¿qué de aquellos países en vías de desarrollo que apenas se abastecen para el diario vivir, no digamos para una emergencia, estarían preparados? En este caso se habló de posibles conflictos nucleares entre Estados Unidos y Rusia o India y Pakistán. Pero en el caso de un accidente en el Medio Oriente, ¿qué tan fuerte podría ser el impacto? Pues como es sabido, es la principal ruta petrolera del mundo y ello incidiría en las relaciones comerciales. Esa es una, esa es una pregunta de Oliver Zambrano. Ok, vamos a tomar las dos primeras preguntas. Bueno, muy importante la observación que hacen con respecto de las reservas mundiales de alimentos. Estamos hablando de, actualmente en el mundo hay 9 países con armas nucleares. 2 de ellos son India y Pakistán, que son países, la paradoja es que son países en vías de desarrollo, pero a la vez son países que son potencias nucleares también. Y todos sabemos los conflictos que ellos tienen, tanto étnicos como religiosos, como estatales, que es probable. No es la posibilidad, no es el escenario más probable, pero sí es una posibilidad dentro de lo que pasa en este mundo, que exista un conflicto bélico entre ellos y que utilicen sus arsenales en contra de cada uno de ellos. Y las consecuencias de ese escenario en particular es de lo que se trató el estudio que hicieron en IPPNW. Las reservas mundiales, eso es un muy buen punto. Actualmente hay una gran escasez en la distribución. Hay países que no cuentan con la alimentación adecuada, ya sea por políticas nacionales o por falta de distribución. Y esas personas que actualmente cuentan con una ingesta muy baja de alimentos porque no tienen acceso a esos alimentos, esas personas prácticamente desaparecerían. Las personas en países en vías de desarrollo serían las que se ven más afectadas, estén donde estén, por este conflicto. Ahora bien, en el Medio Oriente también tenemos, pues está Israel, que aunque oficialmente no lo haya admitido al resto del mundo, todo el mundo es de conocimiento global que Israel tiene un arsenal de armas nucleares. De haber un accidente, las consecuencias globales se producirían en mayor o menor grado dependiendo de la cantidad de escombros y de humo negro que se genere. Sin embargo, el impacto climático es directamente proporcional con la cantidad de humo negro y escombros que se sube a la superficie. Entonces, ha habido, por ejemplo, ya los ensayos nucleares sí han producido un impacto climático también, pero no ha sido lo suficiente como para alterar la producción alimentaria. Habría que ver, dependiendo del impacto que genere este accidente, se produciría así el cambio climático. El escenario sobre el cual se hizo el estudio es de recalcar que son 100 bombas del tamaño de la de Hiroshima, ¿verdad? Son 100 bombas son aproximadamente unos 20 kilotones,
Actualmente los arsenales cuentan con potencias muchísimo más grandes. Hay bombas, una sola bomba que tiene un potencial más grande de producir una detonación mucho más grande. Entonces, si existe una detonación a mucha más grande escala, un conflicto escalado entre otros países que también tengan armas nucleares, las consecuencias climáticas podrían ser mucho más graves. La siguiente pregunta. Sí, muchas gracias, Carlos. Acá tenemos una pregunta de Cindy Pouso, que ella pregunta, si las pérdidas económicas son tan contundentes, ¿por qué todavía las potencias con armas nucleares se resisten a un cambio? Hay una pregunta de Kenia también, que dice, en concreto, ¿existirá un compromiso de los países para dar apoyo humanitario? ¿Qué se espera de la conferencia sobre impacto humanitario que habrá en febrero? Y una pregunta, acá hay una pregunta nuevamente de Héctor, que dice, solamente quería comentar que como que esta temática debería ser de nuestro interés para reconocer el riesgo que representan las armas nucleares en nuestro continente, donde hay muchas comunidades con serios problemas de seguridad alimentaria, particularmente pueblos indígenas. Eso es un comentario más que una pregunta. Otra cosa que quería comentar, Carlos, es tomamos una última pregunta de Gladys, que dice, las acciones humanitarias se reducen. ¿Sabes si existe alguna preparación preventiva en caso de ser detonada una bomba o por accidente? Te pediría, Carlos, si puede ser breve tu respuesta, si podemos dar lugar a los próximos expositores. Muy bien, voy a tratar de ser breve. Con respecto a las consecuencias humanitarias, bueno, la conferencia de Oslo y la conferencia que actualmente se va a dar en México, los países, cada delegación hizo una posible situación de una detonación accidental en cada uno de sus países y se dieron cuenta que ningún país está preparado para afrontar las consecuencias de una detonación incluso pequeña sobre una de las grandes ciudades en su país. Mucho menos estamos enfrentados para detonaciones a gran escala y, como se expuso en la presentación, no hay reservas alimentarias ni hay recursos para hacerle frente a las consecuencias de un conflicto nuclear regional. Y estamos hablando de nuevo que es un conflicto regional a una potencia mucho menor de la que actualmente hay disponible, ¿verdad? Entonces es una amenaza latente y bastante grande. El compromiso de los estados actualmente, el tema humanitario se está poniendo sobre la mesa, eso era algo que no se estaba discutiendo antes. Antes se estaban hablando solamente sobre las políticas de las armas nucleares y los 5 países, los P5 que les llaman, no asisten a la conferencia o no asistieron en Oslo, aparentemente tampoco van a acudir a este llamado que hace México, porque se quieren negarse a reconocer las consecuencias humanitarias, ¿verdad? Pero si precisamente ese es el enfoque que se le está dando para explicar que no hay justificación para la existencia de estas armas, no hay ninguna preparación disponible. Hay países que tienen, por ejemplo, el caso de Suiza, que tiene búnkers para supuestamente que cubren toda su población, pero eso, las reservas que ellos mismos tienen, ¿verdad? Les durarían solo unos cuantos meses también. No hay ningún país en realidad preparado para una crisis de esta envergadura en ninguna parte del mundo. Muchísimas gracias, Carlos. Nuevamente, gracias por el apoyo, gracias por el trabajo. Para todos nosotros es muy importante, para los activistas, que haya personas especializadas, sobre todo los médicos, trabajando en este tema. Ahora vamos a dar la palabra al próximo expositor, que nos ha preparado un video, porque lamentablemente no puede estar con nosotros, pero va a hablar sobre el impacto en salud el doctor Oscar Litwin, que es de la Argentina. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por la iniciativa también. Buenos días y buenas tardes.